Hola, muchísimas bendiciones para todos. Hoy estamos aquí transmitiendo en la presencia de Dios a todas las naciones donde pueda llegar esta palabra. A cada corazón, a cada vida, un saludo especial desde aquí de la ciudad de Cali, Colombia. Soy el pastor Giovanni Ospina y le agradezco que usted también, así como yo y como otras personas, se unen en esta búsqueda de conocer a Dios, de conocer el Espíritu Santo, de conocer la gloriosa palabra de Dios. Pero como esto solamente puede ser posible por la misma intercesión y obra del Espíritu Santo, vamos a pedirle que nos guíe, que nos oriente en este tiempo de enseñanza para la entrega del día de hoy. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, por dejarnos tener servido delante nuestro un banquete para nuestra alma. Es el sustento para nuestro ser. Gracias por la misericordia que nos otorgas al darnos luz a través de la apertura de tus escrituras, que solo pueden ser entendidas por la revelación de tu Espíritu. Tu palabra dice que este Evangelio se revela por fe y para fe. Y por eso nos sabemos privilegiados como hijos tuyos. Te pedimos tu orientación, tu guía, que seas tú, Señor, orientando esta enseñanza, que nuestros corazones estén plenamente dispuestos y bien abiertos para recibir la palabra implantada, la que puede salvar nuestras almas. Sé tú nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro enseñador, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy una entrega más de esta serie que hemos venido otorgando como servicio a Dios, ya que Él nos ha puesto esta semilla en nuestro corazón, y la idea es evidentemente que la palabra de Dios corra y sea glorificada y que se pueda extender. Bueno, no siendo más, vamos a comenzar. En la última entrega estuvimos leyendo el pasaje de Hebreos capítulo 12, le voy a pedir que me acompañe por favor allí, Hebreos capítulo 12, y vamos a leer después del versículo 18. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Ya leímos la otra vez sobre el versículo 12, hicimos énfasis sobre la vida justamente de Esaú. Decía una característica de él que era un profano, que no le supo dar el trato sagrado y santo a lo que se le había otorgado, y por eso fue desechado. Y en el versículo 18, hilando esta historia, dice: no se han ustedes acercado al monte que se podía palpar, que ardía en el fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se ordenaba, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si alguna bestia toca el monte, será apedreada o asaeteada. Dice versículo 21, tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ustedes pues, en cambio, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Se han acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Subraya este punto que hoy estaremos ahondando sobre esto. Espíritus de los justos hechos perfectos. Espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Subraye: Jesús, mediador de un nuevo pacto. Y de la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Verso 25. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice: sirvámosle
con gratitud. Mediante ella sirvamos también a Dios agradándole con temor y reverencia, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Para algunos, versos como estos les significan una amenaza, pero es una exhortación, es una invitación del amor de Dios para reconocer su grandeza, su poderío y al mismo tiempo para que podamos estar alineados con la voluntad del Padre, que es lo que a Él le agrada. Dice para que le agrademos con temor y reverencia. Agrademos. El propósito es conquistar el corazón de Dios. Que podamos ser los hijos de las complacencias de Dios, así como lo hemos venido estudiando en los íntegros, es mi complacencia. Para con los íntegros es toda mi complacencia, dice la palabra. Recordemos que habíamos leído Isaías capítulo 8, donde dice, he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Habíamos estudiado en el Salmo 2 que dice, honren al Hijo para que no se enoje y venga la ira de Dios. Hemos entendido que el monte Sión, que la nueva Jerusalén, esto representa el reino de Dios, que ahora estamos nosotros experimentando, en el cual estamos ahora en el reino de Dios. El asunto aquí es que Él quiere, Dios Padre quiere, que entendamos lo que significa el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Como aquí lo decía claramente, dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Deshonrando este nuevo pacto, lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, dice el Salmo 2, revela la ira de Dios. Por eso el pasaje continúa diciendo, si no escaparon aquellos que desecharon el que amonesta desde la tierra, ¿cuánto más nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo mismo? Desde el cielo que se ha hecho visible, que se ha manifestado, el reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. La oración modelo nos enseña a pedir, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino y tu nombre sea santificado. Es decir, que lo que es el nombre de Dios es la naturaleza misma de Dios, y dice la naturaleza de Dios sea santificada, sea puesta en el lugar que le corresponde, dándole a Dios lo que es de Dios, la gloria debida a su nombre. Ahora bien, la Escritura nos dice que el pacto del Hijo debe ser tratado con la naturaleza de la gloria del Hijo. Ahora el mismo cielo se ha manifestado. El monte Sión, que representa el reino de Dios, está dando a mostrar la misma gloria de Dios que en el Antiguo Testamento no se pudo revelar. Cuando Moisés le pidió ver la gloria de Dios, Dios le dijo que no lo podía hacer, que solamente habría de pasar por una hendidura, una roca, y solamente podría ver sus espaldas. Eso muestra que en la ley no se pudo revelar realmente Dios como es, pero en el Nuevo Testamento ahora ya es la imagen misma de todas las cosas. Jesucristo mismo ha dado a conocer al Padre, es la gloria superior, la gloria mayor, y por eso dice la Biblia que no podemos desechar al que habla. Ahora bien, ¿qué está hablando este nuevo mediador del nuevo pacto? Está diciendo simplemente sugerencias, está hablando o dando discursos bonitos, proponiéndolo a nuestro criterio, a que nosotros digamos, eso me parece bien, esto no, esto me gusta, esto no. ¿Será que la gracia tiene que ver simplemente con la comunicación de un mensaje celestial puesta a nuestro criterio, a lo que nosotros querramos aceptar y rechazar? ¿Será que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz simplemente para sugerirle a la gente algo? ¿O será que Él sigue siendo Señor? ¿Será que Él sigue siendo el Dios Todopoderoso, el único soberano que establece lo que se debe hacer? Justamente sobre eso trata el tema de hoy. Habíamos hablado en el Salmo 15 respecto a quién puede morar en ese monte, y habla del íntegro el que está completo. Recuerde que hemos venido hablando del mamón, el ídolo pagano que representa el amor al dinero, y la integridad habla de no tener un corazón dividido que esté sirviendo a Dios y al dinero. Entonces, en el Salmo 48 también estudiamos que la ciudad del gran rey es Sión. Es decir, ya el reino vino, está aquí entre nosotros y no podemos desechar esta oportunidad que se nos ha dado, que en el Antiguo Testamento nadie por sí mismo pudo obtener. Ahora, por la obra de Jesús, que no podemos rechazar,
hemos estado recibiendo un mensaje que nos da un instructivo para que podamos permanecer en este reino, para que podamos permanecer en esta que es la tierra prometida verdadera, en la Jerusalén celestial. No podemos desechar al que habla. Quien habla está dando una instrucción que nos hace permanecer en el único camino que nos va a acercar al Padre, a permanecer en el reino de Dios. Y eso en ninguna manera son sencillamente sugerencias. Es un camino determinado a través de mandamientos, estatutos y leyes. Mire por favor el Salmo 87. Acompáñeme por favor a estudiar el Salmo 87 y vamos a leer después del versículo 1 hasta el versículo 6. Salmo 87. Dice, su cimiento está en el monte santo. Ama, Señor, las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Aquí está hablando de la revelación. Sión ya representa aquí el reino de Dios. Jacob, el pueblo terrenal de Dios, el pueblo judío, pero dice que Dios ama más a Sión que a Jacob. Habla del nuevo pacto. Está hablando de que ahora se ha acercado el reino y Dios ha dejado atrás lo que debía quedar atrás, el antiguo pacto, para mostrar el nuevo. Y ese pueblo, el que mora en Sión, es la iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Ojo con esto. Cosas gloriosas se hablan en el reino, son del reino, pertenecen al reino. Es la constitución del reino de Dios. Y lo que se ha dicho desde el reino, desde el monte, desde el mismo cielo, el que amonesta desde el cielo, son cosas gloriosas. Por eso no debemos desechar los principios espirituales que Dios nos da en su palabra, y mucho más ahora que ha hablado el Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora bien, versículo 4 dice, yo me acordé de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Aquí están Filistea, Tiro, Etiopía, estos nacieron allá. Y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido de ella, y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. El Señor contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Bueno, entendiendo un poco esto, hablando de lo que se dice del reino, nos está estableciendo un principio. Algunos nacen aquí, otros nacen allá. El Señor Jesucristo dijo, el que viene de arriba está por encima de todos. Jesucristo vino desde el reino mismo, desde el cielo mismo. Nos enseñó a orar, venga a nosotros ese reino. Hágase tu voluntad, así como es en el cielo, sea aquí en la tierra. Escuche, hay una voluntad establecida. Hay una palabra clara a la cual toda la creación debe sujetarse. En el cielo es así. La venida del reino obliga justamente a que quien quiera estar en el reino, quien haya nacido aquí, que haya nacido de nuevo, evidentemente, como dice este pasaje, quien haya nacido acá, será establecido en el reino, así lo dice el versículo 5, este y aquel han nacido de ella, pero el Altísimo mismo establecerá a Sión. El Señor contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Dios sabe quién, segunda de Timoteo capítulo 2 dice que Dios conoce a su pueblo. Dios sabe quién es suyo. Dice la Escritura, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca su nombre. Segunda de Timoteo capítulo 2. Dios sabe quién ha nacido en el reino. Y quien ha nacido en el reino es quien ha seguido la directriz del reino. Lo que se dice en el reino, por lo cual se sujetan en el reino, lo que se dice en el cielo, perdón, por lo cual toda la creación celestial se sujeta a eso, ha de venir acá, o ha venido acá. Y lo mismo ha de ocurrir. En el cielo hay una directriz ante la cual se sujetan todos, que es la palabra gloriosa de Dios. También aquí en la tierra, el reino ha venido y la voluntad del único ser que tiene autoridad suprema, que es el solo soberano, Dios Todopoderoso, también debe tener sujeción aquí en la tierra. Pero sujeción a qué si no hay nada que sujetarse.
Porque como algunos piensan que como no estamos en la ley, y eso es equivocado, una cosa es decir, estamos en la ley, otra cosa es estar sin ley. Y ya vamos a mirar cuál es la diferencia. Algunos dicen, no, pues si no hay ley, ya no estamos en la ley, entonces ya no hay a qué sujetarse. Entonces todo se convierte en qué? En simplemente un arrebato de la voluntad o del capricho del ser humano para mirar en qué le place agradar o en qué no le place agradar a el hombre a Dios. ¿Acaso Dios deja su señorío al albedrío propio del hombre? Es decir, es el hombre el que decide qué para con Dios. Entonces Dios no sería Señor. Es el Señor el que establece su palabra. Por eso su palabra es su palabra. Bueno, aquí habla de los que son nacidos de arriba. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 10 respecto a esto. Hebreos capítulo 10. En este libro de Hebreos, en esta epístola, tenemos tanta revelación respecto a esto que es preciso que la estudiemos permanentemente para entender la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Mire lo que dice el capítulo 10 de Hebreos, versículo 32. Hebreos 10, 32 dice, pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo. Y por otra, llegaron, escuche, a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan pues su confianza, que tiene gran recompensa, porque les es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque les es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Es imposible conocer la voluntad de Dios si la voluntad de Dios no se expresa. Y la voluntad de Dios se expresa en la palabra de Dios. La palabra de Dios en el antiguo pacto fue letra, y el hombre fue incapaz de vivir esa letra, de poner en obra esa letra. Pero el nuevo pacto, y luego ahorita lo veremos, habla de que Dios ha hecho algo extraordinario, y es que esa letra la ha puesto literalmente, dice la Escritura, en nuestro corazón y en nuestra mente, y así lo dice de claro, para que lo cumplamos. Dios ha establecido que la misma palabra que estaba en la letra y que era imposible cumplirla, la ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente para que la cumplamos. Esto nos habla de que la palabra no ha sido anulada. Jesucristo dijo, no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Ahora, ¿dónde puso el Señor? Y ahorita veremos esto con pasajes bíblicos. ¿Dónde puso el Señor la palabra? En nuestros corazones. ¿Y dónde mora el Señor Jesucristo? En Gálatas dice la palabra de Dios que, creo que es el capítulo 2 o 4, permítame lo reviso. En Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, y por cuanto somos hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dice que envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Ahora Dios pone la misma palabra en nuestro corazón porque es el espíritu de su Hijo. Él es el verbo, lo puso en nosotros para que lo cumplamos, porque Él es el Espíritu y el que nos da la capacidad para vivir esa palabra. No quitó la palabra, no la abrogó, no la desechó, sino que ahora la puso en nuestros corazones. Entonces, ¿cuál es eso de que no tenemos ley? No estamos en la ley, no lo he entendido. La ley sigue vigente, pero ya no de una manera de la carne, de una manera de la letra, sino ahora del espíritu. La Biblia habla, y lo veremos ahora, del pacto del espíritu, Es un nuevo pacto, y es que esta misma palabra
pero ahora revelada en lo que significa y con el poder de Dios en nosotros para que la podamos cumplir, para que la podamos cumplir. Por eso dice el pasaje de Hebreos, mire, tengan esto presente, traigan a la memoria los días pasados en los que han sostenido un duro combate e incluso, escuchen, mire cuál es ese combate que existe en los corazones de algunas personas. Dice, después de haber sido iluminados, sostuvieron un doloroso combate, y un fuerte y doloroso combate, por una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones, dice, fueron hechos espectáculo, y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos se compadecieron y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo. Porque es que hay personas, bueno, vamos a determinarlo así, el evangelio light que se predica hoy no asume esto como una realidad del evangelio. La gente piensa que aquí habla de maldiciones, aquí habla de vituperios, aquí habla de fuerte y doloroso combate, habla de tribulaciones que incluso fueron puestos los ministros como espectáculo, como un show. Ole, ¿qué les está pasando a eso? Pero dice que fuimos compañeros de todos los que han atravesado esto. Y también habla del tema concerniente a lo que hemos estado tratando. El despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que el despojo de sus bienes. ¿Y dónde habla eso la Biblia? ¿Dónde habla? ¿Por qué se sufre el despojo? ¿Por qué se sufre el despojo? Porque el hombre ha puesto su corazón en los bienes. Y Dios quiere formar nuestro corazón para que no se aferre a los bienes. ¿Cómo lo hace? Quitándonos, no. Dios lo hace poniendo su ley en nuestro corazón para que nosotros entendamos que tenemos una herencia perdurable en el cielo. Él apela a nuestra sabiduría, a nuestra rendición, a entender lo que dice la Escritura, para no hacer tesoros en la tierra, para obedecer el mandamiento, el principio. Dios no se equivocó cuando estableció la ley en el Antiguo Testamento, no se equivocó. Es que quien diga que no matarás no está vigente, no ha entendido lo que significa la gracia, no ha entendido lo que significa. No, es que los mandamientos no están vigentes. ¿Quién dijo? Es que se abolió la ley. ¿Quién dijo? No ha entendido lo que significa. Lo que se quitó es la manera como se puede justificar una persona, porque por la ley no se podía justificar nadie. Pero, porque la Biblia dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas y nadie podía cumplirlas. Pero entonces Dios no quitó la ley que no se puede cumplir, sino la incapacidad del hombre de cumplirlas. Eso es lo que se abolió. Porque el hombre no puede hacerlo por sí mismo. Por eso, pues, si no, en vano moriría Cristo. Eso lo dice Gálatas. Que si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Y la gente piensa que entonces pues la ley entonces entra a abolir la obra de Cristo. No, eso no es lo que no trata de decir. Lo que está diciendo que si por la justicia viniera por la ley, no significa que la gente es justificada por la presencia de la ley, sino que la gente no puede ser justificada por la incapacidad de cumplir la ley. Y con eso está diciendo que realmente la justificación es por cumplir la ley. Pero como nosotros no podemos, hay alguien que sí la cumplió por nosotros, porque dice que en él no se halló pecado. Entonces, ¿quién dijo que no hay que cumplir la ley? Jesucristo la cumplió por nosotros y eso no significa que entonces ya no tengo que hacer nada, porque ya Jesucristo la cumplió. La cumplió para que podamos ser justificados, y ahora que somos declarados justos por la sangre de Jesucristo, dice la Biblia que tenemos una aspiración a una nueva conciencia y a caminar en obediencia según los estatutos que Él ha establecido, caminar en su palabra, en obediencia a su verdad. Por eso dice Romanos en capítulo 10 que no podemos decir entonces que esta palabra está muy lejos de mí, sino que está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Eso lo veremos en un momento. Entonces, quiero que veamos algo referente a la complacencia del Padre sobre el Hijo, sobre Jesucristo, que fue el que vino a establecer la manera como somos los hijos de la complacencia de Dios. Miremos esto, que esto es importante. Y quiero hacer
la introducción a esto que vamos a leer en Segunda de Pedro, para que vaya buscando el pasaje, en Segunda de Pedro capítulo 1, quiero hacer la introducción de este pasaje o de esta porción, diciendo que la manera como el Señor Jesucristo vino a establecer el camino para llegar al Padre es cumplir toda justicia, es obedecer, es hacer lo que Dios ha determinado. El Señor Jesucristo vino a cumplir todo lo que el Padre tenía en su voluntad, cumplir su palabra, cumplir su palabra. Yo hago todo, dijo el Señor Jesucristo, lo que he visto estando junto a mi Padre. Hago. Y le dijo a los discípulos o los fariseos, ustedes hacen todo lo que ven estando junto a su Padre y ustedes son hijos del diablo. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él hacía lo que había visto estando junto al Padre, porque Él es la misma palabra. Él procede del Padre y del Padre procede la palabra. Miren lo que dice Segunda de Pedro para que lo entendamos, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. El versículo 16 hasta el versículo 18 dice así: no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad, escuche, viendo nosotros con nuestros propios ojos la majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Qué tremendo que la Biblia aclara cuál es el Monte Santo. Aquí Pedro está hablando de la transfiguración, ahorita vamos a ver ese pasaje. La cuestión es que Pedro dice que escuchó una voz enviada desde el cielo, una voz enviada desde el cielo, y dice que fue enviada desde la magnífica gloria, desde el mismo cielo. Dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Uno podría decir, dice la Biblia, que ellos estaban en un monte alto, así dice la Escritura, que estaban en un monte alto. Pero Pedro se refiere al monte Sión. Él vio la misma gloria de Dios allí presente, el cielo descender y manifestarse. Recuerde que allí se apareció Moisés y Elías. Allí estaba manifiesta la gloria de Dios y dice que desde el cielo fue enviada una voz. Lo importante es que Pedro insiste diciendo, no les hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Recuerde que en Hebreos decía que no nos hemos acercado al monte que se podía palpar. Esto está hablando de un monte de naturaleza espiritual que no se palpa. Pero nosotros dice que no nos acercamos a ese monte, sino al monte Sión, al mismo cielo que descendió. Y dice Pedro, yo vi la gloria de Dios, nosotros vimos con nuestros propios ojos la majestad del Señor. ¿Qué se le dijo en esa voz? ¿Qué se le dijo desde el cielo? Este es mi Hijo, en quien tengo toda complacencia. Cuando se bautizó el Señor Jesucristo, también esa voz salió desde el cielo diciendo lo mismo. Este es mi Hijo, en quien tengo toda complacencia. Pero a diferencia del momento del bautismo de Jesús, cuando ocurrió la transfiguración, se escucharon varias cosas que no están registradas aquí, por eso ya vamos a ir al pasaje. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, a Él oíd, se escuchó desde el cielo, desde la misma nube. Y vamos a mirar qué características tenía esa nube. En el Antiguo Testamento dice la Escritura que Moisés subió a la oscuridad donde estaba Dios. Subió a la oscuridad donde estaba Dios. Por eso le pido, acompáñeme. Marcos capítulo 9, para ver lo que se refiere a eso de la transfiguración. Marcos capítulo 9. El versículo 1, mire lo que dice. También les dijo, de verdad les digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Todos los discípulos que estaban en ese momento presentes, todos ya murieron. Pero el Señor Jesús dice, algunos que están aquí
no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que ha venido con poder. No se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Ellos ya se murieron y el Señor Jesús dijo que no morirían hasta que vieran esto. Y a renglón seguido, lo que viene es justamente esa manifestación. Mire lo que ocurre, versículo 2. 6 días después, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte sobre un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Esa es la gloria, lo que dijo Pedro en 2 de Pedro que acabamos de leer, la magnífica gloria. Y cuando recibió honra de Dios, honra del cielo, honra de Dios. ¿Qué decía en Salmo 2? Honren al Hijo. El mismo Padre le dio honra. Ahora, ¿qué significa? Bueno, sigamos leyendo y ya vamos a entender algo. Lo llevó, versículo 3, sus vestidos, dice, se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en esta tierra los puede dejar tan blancos. Y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube, escuche esto, vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube, ojo, él dijo que desde el cielo, había escuchado en 2 de Pedro, desde el cielo escuchó una voz, pero aquí dice que vino una nube que los cubrió a ellos allí. Dice, desde la nube, había una nube y no vino la voz desde el cielo, sino que desde la nube. ¿Por qué entonces dijo que desde el cielo? Porque es el mismo cielo que había descendido. El monte Sión, por eso él dijo. Literalmente, él estuvo en el cielo. El cielo se manifestó allí. Esto es difícil de entender porque en nuestra mentalidad de 3 dimensiones pensamos que el cielo está a millones o trillones de kilómetros más allá del espacio sideral. Pero cuando la Biblia habla del ámbito espiritual, se refiere, utiliza un término como las regiones celestes. Es un ámbito espiritual. Es un lugar al que se puede tener acceso solamente de forma espiritual. Y allí descendió. Allí estaba el reino, como Jesucristo mismo dijo, el reino ha venido a ustedes, está entre ustedes. Esto tal vez no es de fácil comprensión para nuestro entendimiento, pero lo que debemos entender es que el mismo Pedro dijo que desde el monte Sión, y ya leímos en Hebreos que el monte Sión es la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, el mismo cielo, y dice que desde allí vino una voz. Sigamos leyendo. Entonces vino una nube, verso 7, que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más con ellos, sino a Jesús solo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Si nosotros vemos en otros pasajes, como por ejemplo en Lucas capítulo 9, mire lo que dice Lucas capítulo 9. Primero aquí dice que vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que hablaba. Pero mire Lucas capítulo 9, que es el mismo pasaje, pero con otra perspectiva del otro discípulo. Lucas capítulo 9, versículo 34. Venga, lo voy a leer desde el verso 28. Dice, como 8 días después de estas palabras, uno decía 6 días, dice 6 días después, Lucas dice como 8 días, uno da el tiempo preciso, otro el tiempo que le pareció que había transcurrido, como 8 días. Como 8 no significa 8, como 8 significa, bueno, sé que fueron por lo menos 6, 7, 8 días, no tenía seguridad. Dice, como 8 días después de estas palabras, tomó Jesús a Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes. Vino la manifestación del reino. Por eso la apariencia de Jesucristo cambió. Y 2 varones
que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que Jesús había de cumplir en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño. Tan raro, esto era muy permanente en ellos, ¿no? Pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucediendo que mientras estos se alejaban de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor, escuche, al entrar en la nube. Tuvieron temor al entrar en la nube. Los místicos llamarían a esto un portal. Pero sí era una manifestación del reino de Dios. Y ellos allí encontraron la gloria de Dios. Allí ingresaron. Y dice acá: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. Suma cuenta. Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Moisés, la ley, y Elías representan los profetas. El Antiguo Testamento para nosotros, con nombre de Antiguo Testamento, tiene 3 divisiones para los judíos. La división es la Torá, los Neviim y los Ketubim. Los Ketubim hacen parte de un apartado escritural. La Torá significa la ley, los Neviim significan los profetas y los Ketubim los escritos. La Biblia, el mismo Señor Jesús utilizó esos términos diciendo: como está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los escritos. No recuerdo la cita en ese momento, lo puedes buscar por la concordancia. Esa es la división de la Tanaj o del Antiguo Testamento para los judíos. Principalmente, la Tanaj está representada más por la ley y los profetas. Eso es para ellos todo el Antiguo Testamento. Moisés y Elías representan justamente el Antiguo Testamento. Y la voz que un día dijo: en él tengo mi complacencia, este es mi Hijo amado, ahora está diciendo: a él oíd. Escúchenlo a él. El Antiguo Testamento, representado en Moisés y Elías, hablaban con él. Pero la voz del cielo dice: a él oigan. Para algunos, esto significa abolición de lo antiguo. Pero Jesús mismo dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesús muestra cuál es el cumplimiento y cómo se cumple en Jesús esa ley. Primero, vemos que ahora esa ley viene con mayor gloria, porque se mostró la gloria de Dios. Ahí estaba Moisés, ahí estaban Elías, también en la gloria, pero ahora toda la gloria y toda la honra le fue dada al Señor Jesús. En Él se cumple lo que vamos a leer ahora, que le llama la ley de la libertad o la gloria de la majestad de la ley de Dios. Miremos unos pasajes. Quiero antes leer Isaías 42. Isaías 42, versículo 21. Isaías 42. Para los que son estudiosos de las Escrituras, saben que este pasaje, propiamente dicho, de Isaías 42, es un pasaje que se conoce como un texto mesiánico. Es decir, habla del mismo Señor Jesucristo. Mire, el título que tiene es El siervo del Señor. Voy a leer unos primeros versículos para que veamos un contexto importante antes de ir al verso 21. El versículo 1 dice: este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento o complacencia. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Escuche esto.
de la justicia. Es importante, no es el tiempo para hoy, pero vamos a estudiar respecto a qué significa cuando el Señor Jesucristo dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. Él dice, traerá justicia a las naciones. Versículo 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperan en su ley. En su ley. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Honren al Hijo para que no se enoje. Está hablando de que Él traerá la justicia, pero ¿cómo trae la justicia? Dice, las costas esperan en su ley. ¡Wow! Había una ley del pacto antiguo, ahora hay una ley del nuevo pacto. Jesucristo es el mediador. Esta es la ley del Hijo. Espere un momento antes de decir, está blasfemando. Ya vamos a mirar otros textos, porque algunos dicen, no, que no estamos en la ley, entonces ¿cómo decir que hay una ley del Hijo? Vamos a ver. Así dice versículo 5, el Señor Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella caminan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Está hablando del Mesías, del Señor Jesús. Dice, te daré por pacto al pueblo de Dios, por luz de las naciones. Él es el verbo, Él es la palabra. ¿Qué palabra? La misma palabra que anteriormente se llamó ley, hoy se llama verbo. La palabra viva. Dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, ese es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Por eso decía, honren al Hijo para que no se enoje. Pero miren lo que dice, a nadie doy mi gloria, ni mi honra, ni a los ídolos mi alabanza. Por eso, cuando hablaba Hebreos del despojo de los bienes, sufrimos con gozo, porque el Señor no va a compartir su gloria con ídolos, con mamón. Con mamón. Recuerde que este mensaje se llama los montes también. ¿Por qué los montes? Mire lo que dice en el versículo, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Versículo 21. Versículo 21, ¿dónde está? Sordo soy, Dice, el Señor se ha complacido por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. El Señor se ha complacido por amor de su justicia. ¿Y qué era lo que iba a traer? Justicia. La justicia de Dios trae la complacencia del Señor en magnificar la ley y engrandecerla. No ponerla por el piso, no acabarla, no destruirla. En la justicia del Hijo, en el pacto del Hijo, se espera en la ley porque ahí es donde Dios la engrandece, la magnifica. El Señor Jesús dijo, he venido a cumplirla, a mostrar cuál es el principio espiritual detrás de ella, no de la letra sino del espíritu, no de la letra sino del espíritu. Ya no queda en el ámbito de la letra, donde no estaba exaltada, ahora viene a cobrar su real naturaleza, la naturaleza del espíritu, pero sigue siendo la ley porque el Señor la magnifica, la engrandece, es la del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida. Bueno, dejémoslo hasta allí. No, vamos a seguir leyendo. Versículo 22 dice, mas este es un pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien los libre. ¿Por qué? Porque no se cumple la ley, la palabra de Dios. Mire que son, dice la Biblia, puestos en saqueo, son pisoteados, puestos para despojo. Dice, no hay quien los libre. Son despojados, no hay quien diga restituid. Eso es lo que vino a hacer justamente Jesucristo. Vino a dar libertad a los cautivos. ¿Cómo? Dando a conocer la palabra. A los presos, apertura de la cárcel. ¿Cómo? Dando, magnificando la palabra, magnificando. Por eso él mismo se llamó el verbo. Hay unos que quieren anular la palabra, que no, o sea, piensan que cumplirle a Dios, que obedecer a Dios es que salga de mi propio criterio lo que me nazca hacer para Dios. Entonces Dios deja de ser Dios, Dios deja de ser Señor, porque Él es el que establece lo que hay que cumplir, no nosotros. Versículo 23. ¿Quién de ustedes oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto a lo porvenir?
¿Quién dio a Jacob el botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni escuchar su ley. No quisieron andar en sus caminos ni escuchar su ley. ¿Se acuerda lo que decía Isaías capítulo 2 que ya estudiamos hasta la saciedad? Rompamos sus cuerdas, rompamos sus coyundas, que no reinen sobre nosotros, que no gobiernen sobre nosotros. Quieren desechar la soberanía y el señorío de Dios desechando su palabra. Por eso dice, ¿quién entregó a Israel a saqueadores? Saqueadores. Esto tiene que ver con la economía. Dice, ¿no fue el mismo Dios contra quien pecamos? ¿Qué dice Malaquías capítulo 10? ¿Robará el pueblo a Dios? Pues ustedes me han robado, por eso malditos son con toda maldición. Eso es lo que dice acá. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta la gloria y la honra de Dios. No obedecieron lo que Dios había establecido. Dice, no quisieron andar en sus caminos ni escucharon su ley. Por tanto derramó sobre ellos el ardor de su ira y la violencia de la guerra le prendió fuego por todas partes, pero no entendió. Lo incendió, mas no hizo caso. ¿Por qué hacer caso? Primero porque Dios estableció su palabra, su gloria. La gloria se manifestó desde el mismo cielo cuando descendió en la transfiguración y dijo, a Él oigan, para que no se enoje. Santiago capítulo 2, escuche esto, Santiago capítulo 2, vamos un poquito rápido para entender un poco sobre esto de la ley. Santiago capítulo 2, versículo 8. Dice, si en verdad cumplen la ley suprema, escuche, ¿por qué está hablando de cumplir ley, Santiago? ¿Qué le pasa? Ya no hay que cumplir ninguna ley. No estamos en la ley, pero escuche cómo Santiago utiliza un término, subraye, ley suprema. Ley suprema. Ah, entonces la ley no se abrogó. No, se vino a magnificar y engrandecerla, porque ya no es de las letras, sino del espíritu. Por eso se ha magnificado, como acabamos de leer, y se engrandeció, y por eso Santiago le llama la ley suprema. ¿Se abolió? No, sigue llamándose ley. Existe, sí, ley se llama. ¿Y cómo? Ley suprema. Si en verdad cumplen la ley suprema, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, mire, ¿en qué se basa la ley suprema? En la escritura, que está desde el Antiguo Testamento. Es que Dios no abolió no matarás, no robarás, no codiciarás los bienes del prójimo. Dios no abolió eso. Dice, si en verdad la cumple, dice, conforme a la escritura, significa que es imposible cumplir la ley suprema porque hay que cumplirla, si no se basa en la escritura. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Convictos por la ley, Santiago, ¿no te has enterado que ya no hay ley? Ya nadie puede ser declarado convicto por la ley porque no hay ley, no estamos en la ley, podría decir alguien. Esa es la mala comprensión, el mal entendimiento de la escritura. Por eso la gente blasfema tanto y por eso en las redes sociales hay tanta gente desorientada, ignorante, duros de corazón, que andan torpedeando la palabra que el mismo Dios quiso exaltar y engrandecer porque no la entienden. Andan diciendo cosas fuera del orden de la palabra, diciendo esto ya no es para este tiempo, eso ya no es así. Porque no se sujetan a la escritura, porque no se sujetan. Dios ha establecido ministros justamente para eso. Pero Dios no está improvisando. Dios sabe cómo hace las cosas y Él estableció justamente su palabra para darla a conocer a través de su Espíritu Santo y la revelación de su Espíritu. Han pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Qué impresionante que si no existiese ley, si no existiese escritura, ley, no se puede imputar pecado. Aquí dice que si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Un pecador es declarado pecador porque ha transgredido una norma, una ley. Si hubiese sido quitada, entonces no se puede acusar a alguien de pecador porque no ha incumplido
Nada. ¿Me entiende? Mire lo que sigue diciendo. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Parece que estuviera hablando como si no hubiera gracia. Y es que ¿quién dijo que la gracia significa estar sin ley? ¿Quién dijo? Mire lo que sigue diciendo. Así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Como los que han de ser juzgados por la ley, juzgados por la ley, juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué le pone apelativos? ¿Por qué le da calificativos novedosos a eso si la ley se abolió? No, es que no es simplemente, él no está tratando de adornar nada, está dándonos una revelación por el Espíritu Santo, es Santiago el que está hablando aquí, para mostrarnos lo que es realmente la palabra, la ley que el Señor magnificó, le llama ley suprema y ley de la libertad. Versículo 13, porque juicio sin misericordia será con aquel que no haga misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Muchos piensan que no, como la salvación no es por cumplir la ley por nosotros mismos, entonces pues, obviamente no va a haber condenación, porque pues, ¿quién puede cumplir la ley? No puede haber condenación porque nadie puede cumplir la ley, entonces todos están condenados. Pero es que eso es la gracia justamente. No se abole la ley porque por la ley, ahorita lo veremos, es el conocimiento del pecado, pero sí se nos da la capacidad de vivirla, de obedecerla. Vamos a mirar lo que viene más adelante. Permítame. Cuando se le llama cumplir la ley suprema, dice bien hacen. El versículo 8 dice, si en verdad cumplen la ley suprema conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. No está diciendo que eso está mal. Cumplir la ley, cumplir la ley. Y aquí le dice cumplir la ley suprema, dice bien hacen. Entonces, ¿dónde queda eso que se abolió? Ahí dice que eso se hace bien. ¿Por qué se hace bien? Porque es la ley del Hijo, la ley que el Padre magnificó. La puso porque se le llama ley suprema, porque fue puesta en un monte superior, en el monte Sión. Sobre Sión he puesto a mi Hijo, honren al Hijo, honren al Hijo. Es la ley del Hijo, es la ley suprema, la del Espíritu de vida, la ley de la libertad también le llama. Recuerde que Mateo capítulo 5, miremos allí por favor, Mateo capítulo 5, en el versículo 17, Mateo 5, 17 dice de esta forma. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirla, sino a cumplirla. Escuche, porque de cierto les digo, antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Es el mismo Señor Jesucristo que lo dice. Ni una jota ni una tilde. Pasará el cielo y la tierra. Es decir, esto va a continuar hasta que ya no exista el planeta Tierra. Eso es lo que está hablando el Señor. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Y discúlpeme, pero todo no se ha cumplido. De manera que cualquiera, ¿y qué es lo que falta por cumplirse? Que pase el cielo y la tierra. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, Jesucristo está hablando y él dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla, ay, no era según lo que me naciera en el corazón, no era lo que si a mí me nace obedecer esto o aquello. Para muchos la idea de gracia es una desgracia. Para muchos la interpretación de gracia es la peor desgracia, porque desentrona al Señor de su autoridad de único Señor y soberano.
Porque entonces, si Dios no es el que establece lo que se debe cumplir, no es Señor. Y discúlpeme, si Dios tiene que sujetarse a lo que determine mi corazón, hacer o no hacer, ya Dios viene a ser el súbdito y yo el Señor. Y eso es inconcebible. Pero cualquiera que cumpla y así los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Por eso el Salmo 15 decía, ¿quién puede subir al monte Sión? El que hace justicia y que es íntegro, en él está mi complacencia. Ok, ahora bien, si el Señor Jesús dice, no he venido a abolir sino a cumplir, y no pasará el cielo y la tierra sin que antes de que la jota o la tilde o lo más pequeño de la ley se cumpla, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos será llamado pequeño, no va a entrar en el reino de los cielos. Si la justicia de los fariseos, si no supera la justicia de los fariseos y vuelve a hacer énfasis en la justicia, es que no quiero detenerme allí porque es bastante profundo, lo veremos más adelante, lo que es buscar el reino de Dios y su justicia, muchos lo desechan. Solamente puedo decir para dar entendimiento a esto, cuando el Señor Jesús dice buscar el reino de Dios y su justicia, es que ha venido el reino, la salvación, el entronamiento de Dios sobre nuestras vidas, pero cuando viene el reino, viene la ley del reino, la constitución del reino. Nadie puede decir que está en el reino si no está sujeto a ese reino, si no tiene esa ciudadanía. Y buscar la justicia es justamente hacer lo que debemos hacer para permanecer allí. Bueno, es más profundo. Miremos por favor 2 Corintios capítulo 3, estamos ya casi en la recta final. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, aquí está hablando Pablo, el cual asimismo, voy a tomar contexto desde el versículo 4. Dice, esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. No dice que todo ya lo hizo el Señor, que es la mala comprensión de algunas personas. Ya el Señor cumplió la ley. Allí dice que no tenemos capacidad por nosotros, pero sí tenemos capacidad no por nosotros mismos, sino por Dios. Dice, no que estemos capacitados para hacer algo, algo. Nos corresponde hacer algo. Antes no tenía la capacidad, ahora tenemos la capacidad de Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. Si tenemos la capacidad, ¿de qué? ¿De qué? ¿Usted sabía? El cual asimismo, versículo 6, nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata pero el espíritu da vida. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasan. Mis palabras, un mandamiento, el que cumpla estos mandamientos muy pequeños, el que incumple estos mandamientos muy pequeños será llamado muy pequeño. Pero dice que hay que cumplir esos mandamientos. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? Es que nos da la capacidad para hacer lo que es glorioso, la ley que se ha magnificado. Eso es lo glorioso, que nos da la capacidad de vivir como Dios quiere que vivamos, y no es a lo que nos venga en gana, ni a nuestra comprensión, ni a lo que nosotros consideremos bueno. Porque hay hombres que a lo bueno le llaman malo. Hay gente que cree que vive para Dios y vive mundanamente, y creen porque ellos piensan que como la ley desapareció y como yo no encuentro ningún versículo que diga no tomaréis cerveza,
como yo no encuentro ningún versículo que diga tomad pero no os emborrachéis. Entonces tiene una vida libertina y pues como estamos en la gracia, entonces piensan que no hay nada que cumplir y que simplemente la vida suya Dios se la dejó a su criterio. Allá usted verá lo que es bueno. De pronto para algunos hay algo que puede ser bueno y para otros no. Entonces la verdad resulta ser relativa y no absoluta. Entonces ya Dios tiene un criterio equivocado porque yo vivo para Dios a mi conciencia y resulta que mi conciencia puede estar cauterizada por la dureza del pecado y estoy llamando algo bueno, algo malo, lo estoy llamando bueno. Pero yo digo que estoy viviendo en lo bueno y que estoy viviendo para Dios. Dios es el que establece lo bueno y lo malo. Por eso Él dice, hay de los que a lo malo llaman bueno. A lo malo, ¿cómo sé que algo es malo? Porque Dios lo establece, Dios dice, a lo que yo le digo que es malo, hay de aquellos que le llaman bueno. O sea, no cambien el concepto de Dios por el concepto humano. Decía, honren al Hijo para que no se enoje, no despreciemos al que amonesta desde el cielo. No es que lo del Padre quede atrás, sino que el Hijo lo está revelando, está dando a conocer la mayor gloria y la magnificencia de la ley, que se llama la ley suprema. Sale lo del antiguo pacto, la ley del antiguo pacto sale de la sombra y se revela en la imagen misma de las cosas. El Hijo lo da a conocer. Miren, 1 Corintios capítulo 9, regresemos un poquito, 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. Pablo habla aquí diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Repito, Pablo dice, me he hecho judío a los judíos, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Aquí al parecer está diciendo, mire, yo no estoy sujeto a la ley. Aquí lo dice claramente, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Voy a darle una validez a lo que está entre paréntesis. Muchas personas, muchos teólogos no le consideran autoridad legítima de la palabra a lo que está entre paréntesis. ¿Por qué? Lo que aparece entre paréntesis en la Biblia, si no lo sabía, es que está en discusión, pero no me voy a basar de eso. Le acabo de decir, le voy a dar crédito a lo que dice allí. Lo que aparece entre paréntesis está en discusión en algunos teólogos, o mejor las personas que transcriben la Biblia, porque no en todos los textos antiguos, en las copias que existen y que están en los museos o en algunos institutos en particular, en todos los textos y copias antiguas aparece eso que está allí. Por eso se pone entre paréntesis. Algunos textos tienen esas notas, esos escritos, otros textos muy antiguos no los tienen. Algunos aparece como sobre el renglón, un escrito hecho aparte y no aparece dentro del texto normal. Por eso lo pone entre paréntesis, es como si fuera una nota añadida. Pero vamos a decir que eso nos llegó, esto es lo que nos llegó, esta es la palabra de Dios, pero mire lo que dice a continuación entonces para entender el contexto, Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Aunque yo no estoy sin ley, aclara, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces esto le da entendimiento. Cuando arriba en el primer paréntesis dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Y en el segundo aclara, no estoy bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Él dice, estoy bajo la ley de Cristo. Entonces, para aquellos que le llaman, o que alcanzaron a pensar que estaba blasfemando sobre un escrito, porque dije que una es la ley del Padre y otra la ley del Hijo, eso lo dice aquí.
lo dice clarísimo. Voy a tomar unos minutos para aclarar esta idea. Le voy a pedir unos minuticos más para que me acompañe a un texto de Hebreos para dar claridad a esto. Pablo mismo, Santiago mismo están hablando de la ley suprema, de la ley de la libertad. Pablo mismo dice no la ley de Dios, no la ley del Padre, sino la ley de Jesús, del Hijo, la ley de Cristo. Pensar que dos apóstoles, como lo es Santiago, como lo es el mismo Pablo, que estén equivocados porque hablaron de la ley de la libertad, de la ley suprema o la ley de Cristo, eso es craso, decir que están equivocados. Créame que hombres poderosos en Dios, que Dios usó para hacernos llegar la palabra de Dios, ¿cómo van a estar equivocados? En Hebreos capítulo 5, antes de ir allá, Apocalipsis capítulo 12 habla de algo bien excepcional. En Apocalipsis capítulo 12, en el verso 10, dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo vino la salvación? Con Jesucristo, a partir de allí, de ese momento. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Escuche, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Autoridad. Esa es la ley de Cristo. Autoridad. Él es el que establece. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ellos lo han vencido, ¿quiénes? Los hijos de Cristo, los hijos de Dios, mediante la sangre del Cordero. La obra de redención de Jesús en la cruz. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, Dice que lo vencieron por la sangre del Cordero, también por la palabra del testimonio de ellos. Pero miremos lo que dice el verso 17. Bueno, sigamos leyendo. Dice, por lo cual alégrese cielos y los que moran en ellos, pero hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido contra ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Aquí está hablando después de que vino Jesucristo. Los moradores de la tierra dice, ay de ustedes porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Ya el diablo no puede ir a hacer acusación en el cielo, fue enviado aquí a la tierra y está rodeando la tierra, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, la mitad de un tiempo. Esto es algo escatológico que me llevaría muchísimo tiempo explicar, pero voy a seguir. A la serpiente la arrojó de su boca, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí está hablando de la iglesia de Jesucristo. Dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra a quien vino el diablo a hacer guerra con gran ira. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? La ley suprema, la ley de Cristo. La ley de Cristo. Esta ley es una ley celestial, porque habla que amonesta desde el cielo. Y vamos a finalizar con el último pasaje que le pedí que me acompañara, que se encuentra en Hebreos. Hebreos capítulo 5. Vamos de manera rápida allí. Y a partir de aquí comenzaremos la siguiente entrega. Le pido que me regale unos minuticos más, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 5 dice, por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Recuerde que había hablado del poder del reino de Dios y la autoridad de su Cristo.
Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora bien, esto es una orden, la orden de Melquisedec es una orden celestial. No hay registro histórico que hable de la orden de Melquisedec. Melquisedec habla de ser un sacerdote, porque habla de esa orden sacerdotal que existía antes de que existieran los levitas, el orden sacerdotal. Antes que existiera el orden sacerdotal terrenal, había una orden de un sacerdote llamado Melquisedec. Y dice el mismo Hebreos que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién era ese Melquisedec? Bueno, luego lo veremos cuando hablemos sobre los diezmos de Melquisedec, de Abraham hacia Melquisedec. Antes de que existiera la ley, antes de que se implantaran mandamientos puntuales, había un orden establecido, la autoridad del reino, el que amonesta desde el cielo. Dice que ese orden, la orden sacerdotal de Jesús viene del orden de Melquisedec. Eso es una orden celestial, un sacerdocio celestial. Dice, por eso se han acercado a los espíritus de los santos hechos perfectos. Al orden celestial hemos sido convertidos nosotros en reyes y sacerdotes. Ya pertenecemos a ese reino, a esa orden celestial. Esta orden celestial ya no es terrenal, es antes de la ley. Es antes de la ley y ya existía ese sacerdocio. Ese sacerdocio estaba en Jesucristo, sacerdote según el orden de Melquisedec, y no dice que su sacerdocio se terminó. Se dice que su sacerdocio permanece todavía, permanece perpetuamente. Dice, es sacerdote para siempre. Es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Y ahora bien, luego entraremos a entender por qué esa es una orden del cielo y que Abraham, sin tener ley, se sujetó a esa ley porque es una ley suprema, la ley del cielo. Y aún sin ley dio sus diezmos a ese orden espiritual. Si lo que perece leímos tuvo gloria, que fue la ley de las ordenanzas de muerte, la ley del Padre, digámoslo así, que no se pudo revelar cómo era, ¿cuánto más este nuevo pacto más glorioso? Abraham lo dio sin haber establecido, Abraham dio los diezmos sin haberse establecido la ley del Padre, porque estaba en la magnífica presencia de la orden sacerdotal gloriosa del Hijo. Es que es mayor gloria. Honren al Hijo. Abraham lo hizo. Ordenó dar los diezmos, dice, y lo veremos ya en la siguiente entrega, a ese sacerdocio que viene desde el mismo cielo. Por eso dice, al que amonesta desde el cielo. Si no escaparon aquellos que no quisieron obedecer y no quisieron sujetarse al reino o al pacto establecido desde aquí, desde la tierra, cuánto más el que amonesta desde el cielo. Amonesta porque hay una ley, la autoridad de su Cristo, dice la Biblia, y dice, ellos lo han vencido, decía Apocalipsis, porque tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos, Para algunos hasta aquí esto les ha sonado como, wow, no conocía esto, pero eso es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Muchísimas gracias por haber permanecido hasta este momento. Que el Señor les continúe bendiciendo, nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia para conocer esta verdad que nos hace libres y con el poder de Dios para poder caminar en ella y honrarle y ser íntegros los hijos de sus complacencias. Muchas bendiciones.